Bueno, hermanos, hoy día nos toca hablar de la palabra del Señor, pero algo muy hermoso, hermanos, muy hermoso, muy bueno. Siempre cuando comienzo a hablar del Señor, la lengua me pica para decirle, hoy también nos toca algo muy hermoso, porque toda la santa palabra es así. Cuando amamos a Dios, acuérdense, ustedes los casados, cuando estaban enamorados, así la novia o el novio decía cualquier cosa, quería escucharlo. Amarlo. No había cosa mala, no había. No había. Porque el amor estaba fresco, estaba naciendo, estaba recién amarrándose ahí, espiritualmente, mentalmente, de corazón. Así debe de ser con el Señor. Que nunca el amor de Dios, nunca el amor de Dios se ha enrarecido o nos ha, o Él se ha aburrido de nosotros, nunca. Y así deberíamos de ser nosotros también. Porque el amor nunca se aborrece. El amor con el tiempo debe de ser mejor que la miel. Si al comienzo era como la miel, al final de nuestro día es mejor que la miel. Este es el amor de Dios cada vez que el tiempo pasa. Eso deberíamos de sentir. Hoy, hermanos, vamos a ver lo que nos dice, y el título tenemos bautizándolo, dice, bautizándolo. Pero vamos a ver pues este proceso, porque este es un proceso para llegar al bautismo. Pero vamos a ver lo que nos dice Efesios, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice así. Dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo. ¿Qué no quiere decir acá? Extranjero quiere decir aquel que no es del país, no es del lugar. Es algo que viene y está de paso. Y advenedizo es aquel que se introduce sin pedir permiso, con el peligro que lo linchen o que lo voten. Y esos son los que se vienen sin pedir, sin la visa que dice, y entran. Esos son los advenedizos. Entran por lo bajo, como dice. Pero el Señor dice, ya no soy, dice, ya nos dice a nosotros, ya no soy. ¿A quién le dice el Señor? ¿Y a quién están? Están diciendo a los gentiles, a nosotros. Porque en el tiempo de Jesús vino ¿a qué? Por su pueblo. El Señor al comienzo no vino por nosotros, no vino por los gentiles que somos nosotros. Vino por su pueblo, vino. Por el negocio de Dios. Él lo ha dicho aquí. Pero al final nos admitieron y ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Ya somos conciudadanos, dice. O sea, ya hemos tomado, ¿qué? La nacionalidad. ¿Y quién nos dio esa nacionalidad? Dios. Porque ustedes, hermanos, tienen al Espíritu Santo en su corazón, como también lo tienen, todos lo tenemos. Todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que se ha arrepentido, ha tomado el camino de Cristo. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, esos son los que han tomado ese camino a Cristo, les han creído. Hemos creído en Cristo, hemos creído que Él murió por nosotros, derramó su sangre, derramó su sangre, pagó nuestro pecado. Él pagó nuestra deuda, porque teníamos con la muerte. Entonces hemos pasado de muerte a vida.
Entonces, hermano, acá nos está diciendo muy claro, hermano, qué es lo que somos, hemos sido nosotros. Y ahora, ¿qué somos nosotros? Ahora somos miembros de la gran familia de Dios. Ahora podemos decir, ¿qué podemos decir? Tengo un hogar ahí en el cielo. Hay una canción que dice, tengo un hogar en el cielo. Y hasta un hogar en el cielo. Tenemos que la esperanza de que allá en los cielos, el Señor dijo que Él, si no hubiera hogar, Él es el que va a construir los hogares allá. Él. Así es que ya somos miembros de la gran familia. Pero vamos a ver que del título que nos está diciendo del bautismo. ¿Qué nos puede, de a dónde viene esto del bautismo? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Hemos visto nosotros, hemos visto que la semana pasada hemos visto la gran comisión. Fue un mandato del Señor. ¿Y de dónde lo encontramos? Lo encontramos en Mateo 28 del 19. ¿Qué nos dice? Vamos a recordar esa partecita para poder seguir. Esta es una secuencia del uno al otro. Es como una escalera que si falta un piso ya nos perdemos. Entonces, ¿qué dice ahí en el 19? ¿Qué nos dice? Acá. 28, 19 nos dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, bautizándoles, dice el Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esto me hace, estas palabras del Señor, que no me había acordado la semana pasada, pero cuando he visto las escrituras, la palabra bautizo, me ha traído el recuerdo algo que me ha alegrado cómo el Espíritu Santo mueve corazones, hermano, mueve personas, mueve multitudes, mueve naciones. ¿Cuándo qué? Cuando invocan su nombre, cuando andan por el camino correcto. Yo me acuerdo que estaba en la iglesia de la Alianza y justo estamos varios, entre hombres y mujeres, pero ¿sabe qué, hermano? Había una hermanita, una hermana joven, bien joven, tendría pues unos 23 años, máximo, no lo pongo más, pero tenía una niña de 3, 4 años. Entonces, yo le escucho a la hermana que pregunta al de la izquierda, yo estaba a la derecha, y le pregunta, bueno, era un curso en el cual el requisito principal era ¿qué cosa? Haber recibido al Señor y haberse convertido. Y entonces el pastor estaba enseñando, estaba capacitando a todos. Entonces eso es lo que deberíamos de hacer cada miembro, cada santo de Dios. Pero en muchos de los casos no suceden así. Por eso siempre repito, hermano, cuando la palabra dice, mi pueblo perece de conocimiento. O sea, mi pueblo no quiere conocerme. No quiere saber las bendiciones que le puedo dar. No quiere saber el camino que deben de andar cada uno de nosotros para que no se pierda, para que el enemigo no lo arranche de mi lado. Esta hermana, ¿sabe lo que decía? Esta hermana decía, hermana, le decía el que estaba a su costado, hermana, yo quiero saber, el pastor había salido, un ratito había salido porque le habían llamado. Entonces nos quedamos ahí, nos hemos quedado como 10 minutos, entonces esperando al pastor en el aula, y agarra y la hermana pregunta al de la izquierda y le dice, hermana, quiero saber, y estaba con su niño, estaba, y le pregunta, le dice, hermana, yo quiero saber, yo ya he recibido a Cristo, pero
yo quiero bautizarme y justamente estoy capacitándome para poder bautizarme. Y yo quiero saber, el bautizo, con el bautizo ya yo tengo la salvación, decía. Como la hermana no le dio una respuesta satisfactoria, volteó a mi lado y me dijo, ya yo la había escuchado, pero era prudente no interrumpir a la hermana que le iba a dar la respuesta, pero no quedó satisfecho la que preguntó. ¿Y qué es lo que pasó? Me pregunta a mí y yo le digo, hermana, no, el bautizo no es para la salvación. El bautizo es para identificarte como cristiana, como evangélica, que eres del ejército de Cristo. Entonces, yo le digo, tú ya recibiste al Señor, ya te arrepentiste. Comencé a hablarle sobre si había recibido al Señor. Ya te había arrepentido, ya sabe por qué el Señor derramó su sangre. Sí, me dijo. Entonces, hermana, quédate tranquila, le dije. Pero lo vi con una pregunta, con una ansiedad que quería saber si ella ya en ese momento tenía la salvación de Dios. Y eso me llamó la atención, sinceramente me llamó. ¿Por qué? Porque en su palabra reflejaba la ansiedad de ser salva. Pero ¿qué pasó? Cuando le dije, ella se sintió ya más tranquila y terminó el curso. Nos fuimos, pero la semana siguiente teníamos que estar ahí de nuevo. Cuando llegamos, todos estamos ahí, el pastor nos dice, ¿se acuerda de la hermana tal? Sí, en esta semana acaba de fallecer. Joven, hermana. Joven. Por eso uno no sabe cuándo va a estar delante de Dios. Nosotros sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo dejamos esta vida aquí en la tierra. Y eso me alegró bastante de haber satisfecho y darle la paz que ella requería. Porque se mostraba en su palabra una ansiedad muy poco común. Esto me vino al recuerdo cuando estaba estudiando la palabra del Señor. Son anécdotas reales que a mí me sucedió. Es así, hermano. Cuando andas en el camino de Dios, es el Espíritu que te va, o que nos va ¿a qué? A decir en el corazón. Si estamos andando mal, el Espíritu es el que nos va a decir, estás andando mal, Fernando. El camino correcto está en mi palabra, dice. Así es. ¿Cuántos hermanos han dicho, he abierto la Biblia y justo me ha dado en esa hoja lo que yo estaba de pesar, estaba cargado? Ese no es casualidad, hermano. Ese es el Espíritu de Dios. Es así. Entonces aquí, pues, esto me trajo a colación del bautismo. Entonces, aquí el Señor dio un gran mandamiento. Es la gran comisión que nos encarga a todos sus santos, a todos sus siervos, aquel que dice ser hijo de Dios. ¿De qué? De predicar su santo nombre, glorificar a Dios. Entonces, pero el Señor nos dice en su palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, id. ¿Cuántas veces le he repetido que la palabra id significa ir? Significa no estar sentado, hermano. Significa andar. Significa ir. Significa, ¿qué cosa? Significa, hermana,
hermano, ir tras la oveja perdida, ir a aquel que está en oscuridad, en tinieblas, aquel que el demonio los tiene en sus manos para salvarle de esa muerte eterna, de las garras del enemigo. Es decir, yo siempre he predicado que la iglesia no debe estar sentado. La iglesia debe ir de casa en casa, tocar la puerta y decirle, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo? Estas palabras se lo voy a repetir más tardecito. Pero ¿qué pasa, hermano, con la iglesia? Siempre he dicho que siempre en una iglesia debe de haber, aunque sea uno, como mínimo, evangelista. Un evangelista, para que salga con la iglesia un día a la semana, si es posible, como mínimo, ir a predicar a las calles. Yo admiro a cierta secta que va de casa en casa para decirle de Cristo, aunque no coincido con las ideas que ellos tienen de Cristo, pero sí la forma de derramar sus ideas. La forma de ir, ¿de qué? De ir, no a los sanos, a los que están enfermos, como dice el Señor. Ahí está el gran mandato, la gran comisión. Ir, dice el Señor, ir y hacer discípulos, hacer discípulos. Esta palabra nos dice muchas cosas. Muchas cosas. La otra semana, hacer. Ese es lo que nos es otro sermón en este verbo. Pero eso es lo que nos manda, es un mandato. Nos manda la gran comisión. Y dice a todas las naciones. ¿Cómo vamos a ir? Claro, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, por eso tiene misioneros en todos los países. Por eso se ha derramado, no solamente en la central de Coma, sino lo tienen diferente. Uno de nosotros somos Coyique. Coyique estamos. Pero ahora depende de nosotros, hermano, de no esperarle a Coyique entre las cuatro paredes. No. Ir a donde está el enfermo. No esperar que como el hospital, esperar que venga el enfermo. Ir el enfermo. Ir a aquel que no conoce a Cristo. Acuérdense, hermano, ¿de qué? De las 5 ovejas, de ese pastor que cuando se le perdió uno, ¿qué hizo? Dijo, bueno, pues, yo he tenido 100, se perdió uno, ya pues uno, bueno, uno no significa nada para mí. Acá tengo 99. Uf, ¿qué más? Ya pues se perdió uno, se perdió. De repente habrá dicho, bueno, se perdió porque fue desobediente. Porque se lo llevó el lobo, se lo llevó quién, se lo habrá robado. Pero no, este pastorcito no se quedó tranquilo. No se quedó tranquilo. Como Cristo no se queda tranquilo porque cada siervo, cada persona que se pierde, es el Espíritu de Dios que dice a la iglesia, anda, hay mucho perdido, anda y tráelo para que escuche palabra de Dios en su gran familia, que es la iglesia. Ese es el deber que tenemos. Pero ¿qué pasó con este pastorcito? Dejó en buen recaudo esas 99 y se fue a ver la perdida. Pero cuando aquel que va en busca de la perdida, como podemos ir a ver a los perdidos de Coyique, nunca regresa vacío. ¿Sabe por qué nunca viene vacío, hermano, con las manos vacías? Porque es el Espíritu Santo que va contigo. Porque es el Espíritu Santo que pondrá en nuestra boca palabra de Dios.
Acuérdese que cuando Moisés le dijo, yo soy torpe, le dijo a Dios, yo soy torpe para hablar. ¿Qué voy a ir al faraón? Yo te daré palabras, le dijo el Señor. Yo pondré palabras en tu boca. La poca fe que tenemos es que nos hace ser mudos. Todo el mundo tiene temor del pastor, todos, hermano. Todos. Todos hemos aprendido de la nada. Pero son los valientes, los soldados, los verdaderos soldados de Cristo, los que van a ir tras de aquella oveja perdida. Y cuando lo trae, lo integra a la gran manada, a la gran familia. Y él le ha puesto que si escuchásemos lo que dicen las ovejas, seguramente nos va a alegrar y sonreír, porque de repente dice, gloria a Dios, vino, lo trajo nuestro pastor. Acuérdense que la palabra del Señor dice, si uno que está perdido y se arrepiente y regresa al redil, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Es así, hermano. Es así. Eso es lo que hizo. Pero ¿sabe qué, hermano? En esta gran comisión que es, para cumplir son 3 pasos. 3 pasos. La primera, predicar su santo nombre. Ir y predicar su santo nombre. Hacer discípulos. La segunda, el segundo paso es bautizarlos. Una vez que ellos saben quién es Cristo y se arrepienten de su vida pasada, de su vida vieja, lo que decía la canción. Recién, con conocimiento, se llegan al bautismo. Antes de eso tiene que haber un proceso de estudio para aquel que se bautice sepa por qué se bautiza y quién es Cristo y por qué estoy en este lado y no con los demás. Y después del bautismo viene en este bautismo es la confirmación de que es del ejército de Cristo. Pero después viene ¿qué? Viene la enseñanza que deben de tener todo cristiano, de conocer bien quién es Cristo, las enseñanzas de Cristo, la doctrina de Cristo. ¿Por qué estoy caminando sobre esta vereda? ¿Qué me espera al final? ¿Quiénes somos? Pero vamos a ver, hermano, lo que nos dice en algo vivo que se ha visto. Vamos a Hechos 12, no, a Hechos 8:12, por favor. Hechos 12, Hechos 12. Vamos a ver, hermano. Hechos 12. ¿Qué nos dice Hechos 12? Vamos a ver. Ya está. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, pero cuando creyeron a Felipe, ¿quién era Felipe? Felipe era un siervo de Dios, un discípulo de Dios, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. O sea, ¿quién era Jesucristo? Se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Esta es la iglesia primitiva. Los inicios de la iglesia primitiva. Este es uno de los, este es un siervito de Dios llamado Felipe, que
que fue un buen siervo, tanto como otros, como por ejemplo Saulo, Pedro, que cada uno hicieron su labor, que el Espíritu que Dios les había encomendado. Amaban a Dios, vivieron junto al Señor, vieron sus milagros uno por uno, tuvieron el conocimiento de Cristo de la boca de Jesús. Y no solamente Jesús les anunciaba, sino que vieron en vivo al Señor qué es lo que hacía, cuál era su comportamiento, qué hacía y cuál era la decisión de Cristo. Ellos se maravillaban cada vez que el Señor hacía. Y no es cuestión de palabras, hermanos. Acuérdense cuando estuvieron a la barca y pasaron el río Jordán, pasaron al otro lado, dice. Vino una gran tempestad. Y el Señor estuvo en la parte más alta, se llama la popa. Y ahí el Señor se quedó dormido. Dice se quedó dormido. Y yo le apuesto que el Señor no se quedó dormido. Se hizo el dormido para poder. No dice, eso tampoco no dice. Pero yo supongo, pues, el Señor es Señor de señores. Quería ver cómo se comportaban sus discípulos, hasta dónde iba su miedo y hasta dónde iba su fe. Su fe, su fe. Cada vez, hermano, que hay un problema, cada vez que hay un estrés, una preocupación, no es para derrumbarnos si Cristo está en nuestra vida, es para fortalecernos en la fe. La fe se fortalece, hermano, con los problemas. Se fortalece cuando hay un disgusto, cuando hay algo en la familia, o en la calle, o en el trabajo. Tómenlo como fortalecimiento de su fe y solamente pidan a Cristo. Señor, esto me ha pasado. Si tú lo has permitido, porque quieres que yo sea fuerte en tu palabra, que yo sea fuerte en el amor que tú me tienes, y ese amor debo corresponder con otro amor. Háblele a Dios. Háblele. Es así. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Cuando creyeron en Felipe, pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, aquí en la iglesia primitiva, después que creían en el Señor, se convertían, inmediatamente se bautizaban. Inmediatamente se bautizaban, hermano. Acuérdense que en la iglesia primitiva, los cristianos eran, ¿qué cosa eran? Los cristianos eran unos verdaderos cristianos. ¿Por qué eran unos verdaderos cristianos? Porque vamos a leer en el versículo 8. Porque lo manifestaban, hermano. Se veía en su forma de ser. Se bautizaban hombres y mujeres. Pero en el 8, ¿qué dice? Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, se convertían, pero se alegraban. Se bautizaban y se alegraban, hermano. Se alegraban. El bautizo no es un mero hecho. No es. Hoy en día, hermano, cuando nace uno de sus hijos, ¿qué hacen, hermano? O cuando cumple años uno de sus hijos, ¿qué hacen ustedes, hermano? Ese día la mamita, la mamá, hace el mejor guiso. El papá le dice, bueno, hoy día te llevo al cine, te llevo al estadio, y hace algo que al niño o al hijo le gusta. Eso, cada vez que cumple años, hermano, porque se cumple una vez al año. Hay algo, se saludan, se alegran. Entonces aquí cada vez en la iglesia primitiva que se convertían los hombres duros, rudos, ponían su corazón
a los pies del Señor. Inmediatamente querían bautizarse, pero mostraban una gran alegría. Ahí está. Hechos 8:8 dice que así había un gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? ¿Qué ciudad era? La ciudad de Samaria, hermano. Felipe estaba anunciando el evangelio en la ciudad de Samaria. Samaria no veía bien. Samaria no se veía muy bien con los judíos. Acuérdese cuando Cristo quería ir a Jerusalén con sus discípulos y mandó que se adelante 3, 4 para que preparen en Jerusalén, no le dejaron pasar. No le dejaron pasar por Samaria. Entonces tuvieron, cuando nuestro Señor Jesucristo, Jesús, se reunió con ellos, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién dijo? Dijo Pedro. Y le dijo, Señor, Pedro es medio violento todavía. Y le dijo, Señor, que caiga fuego del cielo para que destruirlo. Y el Señor le reconvino, le llamó la atención. Porque eso no es amor, eso es ira, violencia. Ese es malograr el corazón. Así es. Y se fueron por el camino rodeando Samaria para llegar a Jerusalén en aquella oportunidad. ¿Qué había pasado con Felipe? Felipe estaba en Samaria y de Samaria estaba predicando la palabra del Señor. Y muchos se convertían y al convertirse se arrepentían. Porque acuérdense que los siervos de Dios lo que pedían era arrepentimiento para convertirse en el Señor. Y se arrepentían, confesaban su pecado. Inmediatamente, ¿qué pedían? El bautizo. Entonces, ¿cuál era? Antes del bautizo, ¿qué cosa era? La palabra de Dios. Era el arrepentimiento. Acuérdense que cuando Juan el Bautista llegó a Judea, estaba junto al Jordán, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos, ¿para qué? Para bautizarse. Y Juan el Bautista, bautizaba en agua. Pero antes del bautizo, ¿qué pedía? Arrepentíos. Arrepiéntense de su pecado. Ese es lo que precede antes del bautismo. Arrepentirse de sus pecados, el arrepentimiento verdadero. Y en la iglesia primitiva iba de la mano del arrepentimiento, inmediatamente se convertía. Acuérdense que en la iglesia primitiva había mucha persecución y gracias a esa persecución es que la palabra de Dios se repartió a todos lugares. Esa fue la multiplicación de la palabra del Señor. Y vamos a ver, hermano, lo que nos dice a nosotros en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, hermano. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 ¿qué? 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Y oí mi palabra. Ahora vamos al 38. Al 38, versículo 38. Pedro, aquí, para ver dónde estaba Pedro, este es poco antes, de un día antes de que el Señor ascienda. El mismo día el Señor iba a ascender a los cielos. Entonces Pedro les dijo ahí fue la primera predicación de Pedro. ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos vinieron a los pies del Señor? 3,000. Y les dijo en el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Miren cómo. Este es primero la palabra del Señor y luego pasa al segundo.
al segundo paso. Primero, predicación de la palabra, se arrepienten y luego el bautizo. Y cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Y el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Miren cómo van los pasos que al comienzo le dije. En el gran mandato del Señor hay 3 pasos. El primero es ir, ¿no? Y predicar. Ir y hacer discípulos. El segundo es bautizo y el tercero es la enseñanza. Entonces aquí Pedro le está dando los 2 primeros. Le está predicando la palabra y luego le dice: bautícese. Así que en el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, recibieron la palabra del Señor, y los que creyeron, que fueron 3,000, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasó con estos 3,000 personas? ¿Qué pasó con estas 3,000 personas? Se alegraron así como en Hechos 8:8, cuando Felipe predicó la palabra del Señor allí en Samaria. Vamos a ver el 42. ¿Qué nos dice el 42? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, hermana, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Es Cristo. Es Cristo, hermano. En la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. O sea, ¿qué había pasado? Cuando se predica la palabra, aquellas personas que pasan la línea y se convierten a Cristo, reconocen que Cristo es el Señor, es el Dios, es el que derramó y que de ese momento ellos son miembros, soldados de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Estaban alegres, hermano. En la comunión, ¿qué cosa es una comunión? Comunión quiere decir, hay una conversación y un solo lenguaje que es Cristo. Nosotros tenemos un solo lenguaje que es Cristo. Un solo lenguaje que es la palabra de Dios. Comprendemos qué es lo que quiere Cristo en nosotros. Eso es lo que hacía esta gente. Y en el partimiento del pan, o sea, que había Santa Cena. ¿Qué dice el compartimiento? ¿Qué cosa? Pasaban días, hermanos, juntos. Desayunaban, almorzaban, cenaban y estaban, ¿qué? Y en las oraciones oraban, hermanos. Oraban, había una buena comunión. Después que ellos escuchaban la palabra de Dios, se bautizaban y el Espíritu Santo estaba con ellos. Y había una sola comunión que es Cristo Jesús. Se llegó a tal punto que había gente que en realidad tenía dinero, vendía sus bienes y lo ponían ahí para todos, para compartir el pan en la vida diaria. Y aquel que tenía poco les daba, aquel que tenía hambre se alimentaba ahí. Era una comunión en Cristo Jesús. Había alegría, había gozo, igual que en Samaria. Eso es cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón. Eso es cuando el Espíritu Santo hace revolución en tu corazón, cuando le dejas al Espíritu Santo su lugar
para que trabaje en nuestras vidas. Pero muchas de las veces nos resistimos, hermano. ¿Por qué? Porque en los problemas no lo consultamos a Dios, no lo ponemos en las manos de Dios. Hacemos lo que podemos hacer, sí, pero ponle primero en las manos de Dios, que Él es el que va al final dirigir nuestros pasos. La decisión lo va a tener el Señor. Él cuidará de nuestro problema. Él cuidará lo que le estamos pidiendo. Él cuidará de nuestra familia. Pero vamos a ver algo mucho mejor, hermano, que tanto valor tiene como los dos que hemos puesto. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 8:26. 8:26. Capítulo 8, versículo 26. Dice, Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Les había dicho que Felipe estaba en Samaria, ¿se acuerdan? Sí, estaba predicando. Había gozo. Había gente que se estaba convirtiendo. Había gente que creía en Cristo. Había gente que muchos años, muchísimos años, rechazaban al pueblo judío y rechazaban lo que predicaban los judíos. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su lugar de adoración. Los samaritanos adoraban en el monte, mientras que los judíos adoraban ¿en dónde? En Jerusalén. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para decirle lo equivocado que los dos estaban. Así es. Porque Dios no está en un lugar. No está en un lugar. Dios está en todo lugar. Dios ahora está en todo lugar, hermano. Está en tu corazón. Está a tu lado. Lo que quiere el Señor es escucharte. Lo que quiere el Señor es que hablemos a Él. Lo que quiere el Señor es que le hable de corazón. Él atiende, hermano, hermanas, todos tus pedidos. Es la soberanía de Él. ¿De qué? De decirte, bueno, Fernando, tú has orado por meses, pero todavía no te voy a conceder. O puede decir, bueno, Nicolás, has orado 5 días. En este 6º día yo te voy a conceder, porque he visto tu corazón que se ha fortalecido en mí. He visto tu corazón que se ha fortalecido en mí. Así es. ¿Qué había pasado, hermano? Acuérdese. Hoy día le voy a hablar de Nicodemo. ¿Qué había sido Nicodemo? Nicodemo me hizo recordar lo que era Job. Job le dio su característica y le dijo, ¿has visto a mi varón perfecto, recto, temeroso de Dios? Y lo dijo como 5 características que muy raro lo tienen la gente que aman a Dios. Siempre a veces adolecemos y nos vamos por otro camino. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermano? En Cornelio, en el caso de Cornelio, pues fue un hombre piadoso, dice el Señor, piadoso, temeroso de Dios, piadoso, y dice que él daba limosna al pueblo de Dios. O sea, él siendo un centurión, un jefe romano, daba limosna ¿a quién? Al pueblo judío. Y el pueblo judío no lo veía bien al conquistador romano. Pero era piadoso, su corazón estaba con el pueblo judío, con el Dios del pueblo judío, aunque su mente estaba con el emperador. Pero ese es otro que hoy día en la tarde voy a hablar sobre eso. Es el Espíritu de Dios que jugó un papel muy importante en Cornelio. Pero vamos a ir a lo que hemos visto. Dice Felipe y el etíope. Vamos a ver, hermano, ¿qué dice? Vamos a ver el 26 al 27. Dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Canduz Dase, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hermano, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos, ¿qué había pasado, hermano? Había gente en realidad que creía, no siendo judío, no siendo samaritano, creían en Cristo. Como este romano que acabo de decirle, Cornelio, el centurión. Pero este era un hombre de ¿quién? De Etiopía. Etiopía es un país, un lugar. Pero este era un funcionario, un alto funcionario. Es como decir un ministro, y este ministro de Economía. Entonces este hombre, ¿qué había hecho? Él había ido de su lugar, había andado muchos kilómetros para ir a Jerusalén. Él sentía en su corazoncito, creía en lo que creían los judíos. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, que Cristo vino y no lo reconoció su pueblo, sino hasta lo mató. Pero ¿qué había de este etíope? Era un hombre de dinero. Era un hombre que su corazón lo tenía la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Aunque su cabeza como funcionario estaba desempeñando un lugar muy preponderante, o sea, muy importante en su país. Era funcionario de la reina Candace. Entonces, él había ido con gente que le protegía tesoros y se fue a Jerusalén. Había escuchado el sermón, había escuchado lo que se pusieron en el púlpito, pero tal como salió, muchas de las veces escuchamos la palabra del Señor, pero no la entendemos bien y guardamos la palabra y nos vamos a nuestra casa y ahí quedó. Ahí quedó. Dije, no le entendí, bueno, pues ya será otro día. Ese no es de buen siervo, ese no es de buen cristiano, eso no es de uno llamado hija de Dios. No es así, hermano. Eso no quiere Dios. No quiere. Por eso siempre digo, hermano, me mato diciendo, disculpen la palabra que le di. Tenemos un problema y le tocamos la puerta a Dios. ¿Cómo lo tocamos la puerta? Con nuestras oraciones. Y le pedimos. Eso quiere decir tocar la puerta de Dios. Y cuando el Señor abre su puerta, ahí recién le dice, Señor, estoy enfermo de COVID, mi hijo se va a morir, o yo me voy a morir. Señor, me quedé sin trabajo. ¿Y qué le dice el Señor? Ah, no te conozco. Como muchos dicen la palabra, pero Señor, yo he ido a la iglesia todos los días, todos los domingos. He leído tu palabra. Me ha impresionado. Pero no te conozco, dice el Señor. Y el Señor le dice, mira, ¿tú quieres que yo haga algo por ti? Sí, Señor, le dice. ¿Has hecho algo por mí? Le dice. El Señor nos dice, ¿has hecho algo por mí, Pedrito? ¿Has hecho algo por mí, Fernando? ¿Has hecho algo por mí? ¿Has predicado mi santo nombre, mi santa palabra a alguien? Uy, se rasca la cabeza y dice, Señor, nos quedamos mudos. Nos quedamos mudos. ¿Cómo voy a pedirle al Señor si no he hecho nada por Él? ¿Con qué cara vamos a ir? Disculpe la palabra, hermano. Eso todos tenemos la culpa. Es nuestra. El Señor quiere concedernos. Quiere concedernos lo que pedimos. Pero para esto pues hay un requisito. Es como cuando su hijo le pide permiso, papá, está chiquito, yo quiero ir al cumpleaños de mi amigo. Y el papá le dice, ¿quieres ir al cumpleaños? Sí, mi mamá ya me dio el regalo. La mamá también a veces, pues, o el papá le engríe el hijo.
pedir permiso al papá. Y entonces el papá le dice, ah, ya, muy bien, ¿quieres ir, hijo? Sí, muy bien. A ver, vamos a ver tus calificativos del colegio. Muéstrame la libreta. Si el niño está, pero, ay, el hijo dice, ya me agarró ya. Ya me agarró porque está puro rojo. Más hay rojos que azules. Entonces, pues, ¿cómo vamos a pedirle al Señor? ¿Cómo vamos a poner nuestro problema a los pies del Señor? Estamos en falta, hermano. Por eso el Señor dice, el que bebe de mí, dice, jamás tendrá sed. Porque Él nos dará y que vamos a quedar satisfechos de esa sed. Esa sed que vas a tener cuando nosotros estamos en problemas. Yo siempre le he dicho, no es fácil seguir a Cristo. No es fácil. No es fácil, es muy difícil. Porque la palabra del Señor lo dice así. ¿Acaso el Señor dice, es fácil seguirme? No. El Señor dice que vamos a tener muchos problemas. El Señor dice que el día que tú escoges la puerta angosta, tienes que renunciar al mundo, o sea, tienes que renunciar al pecado. Entonces, ahí está el conocimiento de Dios. Ahí sabemos cuáles son los requisitos para que el Señor nos conceda lo que le pedimos. Es así. Es de sencillo cuando conocemos la palabra del Señor. Y nunca se termina de conocer al Cristo, nunca. La única vez que vamos a conocer a Cristo es cuando estemos en su presencia. Aún no se sabe. Pero es así, hermano. Así es la palabra del Señor. Siempre lo repito. El Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento de su palabra. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este hombre, pues, era un hombre de otro país, pero que su corazón estaba en Cristo, en el Mesías, pero su mente estaba en su trabajo, en su país. Es así. Él de ahí había ido especialmente a Jerusalén a nutrirse de la palabra del Señor, porque había escuchado, había y sabía por la Escritura que había un Mesías, que había estado ahí. Y él fue, quería, su corazón, el Espíritu Santo se movía en su corazón. Y es así como el Espíritu Santo mueve a este siervo que estaba en Samaria, que estaba predicando la palabra. Habría alboroto, había gente que se convertía, gente que se convertía y había comunión, ya hemos visto, había comunión después de convertirse, de renunciar a su vida pasada, lo celebraban, había gozo. Pero miren, ¿se acuerdan que le hablé de la oveja perdida? Muy bien. Había como dice mi tierra, había mancha, bastante gente que se convertía. Pero Dios había visto uno que no era judío. Uno que le convenía, que Dios quería que su palabra no solamente esté en el pueblo de Israel, esté en Etiopía. Esté en Etiopía o otro país. En este etíope. Y le habla al discípulo de Jesús, a Felipe, le habla. Y no crea que Felipe nomás, hermano, el Señor le puede hablar. No, a todos aquel que obedece su palabra y predica la palabra de Dios. A todos, hermanos, sino que no llegamos a la altura de Felipe, que lo dejó todo, que se fortaleció en la palabra del Señor y predicaba. Entonces el Espíritu Santo le dijo, anda a tal sitio, y lo lleva, hermano. Había muchos kilómetros, había como 70 kilómetros. Y es el Espíritu del Señor que lo lleva.
lo lleva ahí. Y cuando aparece, se ve. ¿Qué es lo que vemos? Vamos desde 29 al 31. Vamos del 29. ¿Qué nos dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, cuando ya aparece cerca la carroza del etíope, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y ahora, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñaren? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Al comienzo, pues, el temor de Felipe era interrumpir lo que estaba leyendo. Pero había cierto temor y tuvo que darle un empujoncito. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le dijo, ya, este es el momento, acércate. Y él con toda confianza le dijo. Y ahí es el que mueve el Espíritu Santo. Cualquiera que vea un intruso que viene y le habla, es el Espíritu Santo que trabaja ahí en ese momento. Cuando las intenciones son buenas, es el Espíritu Santo que llevas en tu corazón el que mueve todo, hermano. Y entra en confianza con este hombre. ¿Y qué pasó? Le dice, y le contesta, y le digo, ¿cómo podés si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces vamos del 32 y 33, dice, y el pasaje de la escritura que leía era este. El pasaje que leía era este. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que la trasquila. Así, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando el Señor? Está hablando de Cristo. Isaías, el profeta de Isaías, está hablando de Cristo antes que ¿qué? Que Cristo se apareciese, antes que Cristo naciera. Antes que Cristo naciera, estaba hablando de quién? Del Mesías. El Mesías, ¿qué pasó con Cristo? Jesús se humilló hasta lo sumo y no hubo justicia con él. Su generación, o sea, los judíos que nacieron junto con él, ¿qué hicieron? Le dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. O sea, en otra palabra, lo mataron, hermano. Lo mataron. Y su vida fue quitada de la tierra, dice. Su vida, claro, aquel que muera, ya no hay vida, pues. Fue quitada. Fue quitada. Es de Cristo de que están hablando. Es de Jesús. Entonces, como él no lo entendía, él quería saber. Por eso él dice lo siguiente. Ahora, el 34, vamos a ver el 34 y el 35, dice, respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, ¿de quién dice? ¿Del mismo Isaías el que está? ¿O de otra persona? Y el 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea, yo le he dicho en Antito, ¿de quién se trata? Del Mesías, de Cristo, de que ha de venir. ¿Y cómo ha de venir? ¿Quién le va a crucificar? Que él va a hacer mucho milagro, que él está, que es el Mesías, es el Hijo de Dios. O sea, le dijo todo el Evangelio. Todo le dijo el Evangelio. Le dijo que es el Cristo. Y le dijo que cómo iba, que con él solamente podía tener la salvación. Que después, ese es el Evangelio. Que aquel que se convertía, que creía en Cristo, pasaba de esa muerte a vida eterna.
Yo entiendo que le habría dicho al eunuco, ¿qué le dijo al eunuco? Al eunuco le dijo, ¿quieres bautizarte? Hubo en su corazón la de aceptar a Jesucristo. El eunuco hubo en su corazón de aceptar a Cristo como su Salvador, el Salvador de sus pecados. El eunuco, después de reflexionar, de pensar en las palabras que le había explicado el discípulo de Jesús, Felipe, aceptó al Señor como su Señor, su Dios, y le habría dicho, pues, ¿cuándo nos bautizamos? Yo quiero bautizarme. Yo acepto de todo corazón servir a nuestro Señor, no por obligación, sino por amor, no con miedo, sino con gozo, no por recompensa, sino por la gloria de Dios. Si yo quiero. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí en el versículo 36 y 37, ¿qué nos dice? Ellos iban por el camino, pero no había agua, pues. Para el bautizo por aquel entonces era en agua, para bautizarse. Y llega el Espíritu Santo después. Y yendo, 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, o sea, él es el que quería bautizarse. Él había creído en Cristo. Él sabía ya quién era Cristo. Él sabía ya que si él aceptaba a Cristo, su vida pasada que había atrás, quería nacer de nuevo. Entonces, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice. Entonces Felipe dijo, acá viene la gran pregunta, aquel que se bautiza hoy en día, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, Felipe lo bautizó. Pero este eunuco, hermano, estuvo convencido que Cristo era su salvación. Él quería dejar esa vida pasada. Ya tenía en su corazón algo nuevo, algo a quien seguir. Ya conocía la palabra del Señor. Ya quería pasar la línea, dejar el pecado y nacer de nuevo. Entonces Felipe, yo entiendo que le dijo, es necesario que te bautice. ¿Para qué me voy a bautizar? Yo entiendo que el eunuco le dijo, pero ¿para qué me voy a bautizar si yo creo en Cristo? Es que el bautizo te identifica que eres ya de Cristo. Con el bautizo, hermano, te identifica que eres soldado de Cristo, que sigues a Cristo. Ese es el bautizo. Ese es el bautizo para decir, yo soy de Cristo. La salvación lo obtienes cuando crees en Cristo. Y para que diga, yo soy, es el mandato. Es el mandato que Jesús dice en Mateo 28, 19. Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato que nos manda todo. La gran comisión somos nosotros. Y el mandato es predicar la palabra. Se convierte, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el eunuco dijo, yo quiero bautizarme, porque quiero ser de Cristo, quiero ser soldado de Cristo, quiero pasarme, porque es la identificación, yo me identifico con Cristo. Si yo me identifico con Cristo, significa que yo soy de Cristo. Entonces es necesario el bautizo. Pero ¿qué pasa con el bautizo? El bautizo originalmente es por inmersión. Se sumergen en el agua. Entonces, cuando uno se va a un bautizo, hay dos actos, hermano. Dos actos ahí. Cuando somos
El pastor le dice, le hace algunas preguntas y usted contesta afirmativamente. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué te bautizas? Y se bautiza en la iglesia, en la iglesia cristiana se bautiza con conocimiento que quiere bautizarse y a quién pertenece y por qué te bautizas. Con conocimiento de corazón. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Hay dos actos en el bautizo por inmersión al agua, en el agua. Al zambuirte, hermano, al zambuirte con el pastor, al zambuirte, ahí estás sepultando a la muerte, a la vida vieja. Ahí está, como la canción dice, estás sepultando tú nuestra vida anterior, a la vida vieja, a la vida de pecado. Y a la hora que te levanta es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Esa es la inversión. Ese es el bautizo. Y de ese momento puede decir, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Porque fui sellado con el Espíritu Santo el día que creí en Cristo. Y está en mi corazón. Pero ¿qué pasa con esta inversión? Yo entiendo que, como dije antes, es la que confirma mi fe cristiana en Cristo. Así es. Cuando nos bautizamos, aceptamos de todo corazón servir a nuestro Señor. Servir a nuestro Señor. ¿En qué? En los diferentes ministerios, hermano. En el ministerio de los niños, en la secretaría, en la tesorería, en el púlpito. Pero ¿cómo? No lo hace por obligación, es voluntario, de corazón. Por amor a Dios lo haces. No con miedo. No con miedo que el Señor te va a castigar. No, no es ese. Si hay amor, no hay miedo. No hay. Pero lo haces con gozo. Con gozo lo haces, con alegría. Y lo haces para el Señor. No para el hombre. No para el pastor. El pastor es un siervo igual que tú, hermano. Con mucho más responsabilidad delante de Dios. Al pastor le van a pedir el doble, el triple de condiciones al momento de presentarse al Señor. Y no porque el Señor me va a recompensar, por eso yo trabajo para el Señor. No, el Señor no recompensa, hermano. No. Acuérdense que el Señor dijo, pues, hay que hacer coronas allá. Acá todo se corrompe, todo se pierde, no vas a llevar nada allá. Esa es la corona. Si yo sirvo al Señor, así es. Allá voy a recibir mi corona. Allá estoy juntando, ¿qué es mi corona? Tesoros en el cielo. Así es. Así es. Entonces, vemos que en realidad, ¿qué cosa es el bautismo? ¿Cuál es el gran mandato que el Señor nos dio? Así es. Eso, hermano, nosotros podemos recordar siempre cuando así es nuestro cumpleaños. Así deberíamos de recordar también nuestro bautizo. ¿Cuándo nos hemos bautizado? ¿Cuándo nos hemos bautizado? ¿Cuándo yo pude cruzar la línea? Y alegrarnos, haya un gozo. Al menos entre pareja deberíamos de recordarnos. Yo me bauticé en el río Chillón, hermano. Fui allá con el pastor y fue por inmersión. Así es. Tú nos has traído hasta aquí